Una voz en la oscuridad. Historias que se cuentan a media luz. Relatos de fantasmas, leyendas, apariciones y sucesos inexplicables. Cada episodio es una invitación a apagar la luz, cerrar los ojos y dejar que tu imaginación despierte los temores más profundos. No hay certezas, solo voces, ecos y memorias de lo que pudo haber sucedido o de lo que aún acecha en las sombras. Porque la oscuridad siempre tiene algo que contar. Dicen que no hay sonido más puro y transparente que la risa de un niño. Esa risa que con solo escucharla parece iluminar un cuarto, calmar el alma, volver ligeras las cargas de la vida. Pero hay momentos en los que esa misma risa se transforma en algo antinatural. Hoy quiero contarte la historia de una noche en la que la inocencia se mezcló con el terror. Así que apaga la luz y escucha una voz en la oscuridad. Trabajo como vigilante nocturno desde hace varios años. No era el empleo que soñaba tener, ni uno que presumiera ante la familia, pero paga las cuentas y me permite cierta tranquilidad. Después de pasar por distintos sitios, almacenes, bodegas, algunos locales comerciales, terminé aceptando un puesto en una vieja escuela primaria que había sido cerrada desde hacía más de una década. El edificio era un enorme bloque gris de 2 pisos, con paredes cuarteadas por el paso del tiempo. Se decía que había sido una escuela ejemplar en sus primeros años, llena de vida, gritos, recreos, maestros cansados, padres apresurados y niños corriendo en todas direcciones. Pero esos tiempos habían quedado enterrados bajo polvo, humedad y abandono. La escuela fue clausurada debido a daños estructurales después de un incendio que afectó una buena parte. Oficialmente nadie murió, al menos eso decían los reportes, pero nunca faltaban los rumores, que un maestro había quedado atrapado, que un niño se había escondido bajo una mesa y no lo habían encontrado a tiempo, que algunos alumnos habían quedado heridos más de lo que se admitió. Eran historias que corrían entre los vecinos, adornadas, exageradas, o quizá no tanto. Sea como sea, el edificio quedó en pie, parcialmente funcional. Y aunque ya no recibía estudiantes, algunas dependencias de gobierno lo usaban como bodega temporal para guardar documentos y equipo en desuso. Por eso existía mi puesto: cuidar que nadie entrara a robar cables, materiales, tuberías, o que no aparecieran vándalos grafiteando las paredes y rompiendo ventanas. Mi rutina siempre había sido simple, aburrida y monótona. Llegaba al anochecer, registraba mi entrada y comenzaba la ronda de pasillos. Caminaba con una linterna pequeña, revisando que las puertas siguieran cerradas con candado, que no hubiera ventanas forzadas, que nada estuviera fuera de lugar. Después regresaba a la pequeña caseta de vigilancia que estaba junto a la entrada principal, una estructura diminuta con una mesa, una silla, una radio vieja y un termo de café. Esa noche comenzó como cualquier otra, aunque el aire se sentía más frío de lo normal, y el cielo tenía esa tonalidad turbia que anuncia que pronto podría llover. Encendí mi linterna, me ajusté el cinturón, tomé mi libreta de registro y comencé la ronda. Los pasillos del edificio eran oscuros y silenciosos, apenas iluminados por la pálida luz de las farolas exteriores que se filtraba por las ventanas sucias. Las puertas estaban alineadas como dientes de una boca gigante, cada una cerrada con su respectivo candado. Pasé por cada salón y lo revisé uno por uno como siempre. Pero a mitad del pasillo principal, cuando estaba rodeado de salones vacíos, escuché algo que hizo detenerme en seco. Una risa infantil. No era un eco, ni el sonido lejano de un televisor encendido en alguna casa cercana. Era una risa nítida, clara, demasiado cercana. Provenía desde dentro del edificio, desde esos mismos pasillos, como si un niño estuviera escondido en alguno de los salones. Me quedé quieto, apreté la linterna entre los dedos, mi respiración se interrumpió por un momento. Intenté convencerme de que había imaginado el sonido, el cansancio quizá, o alguna vibración, algo que mi mente interpretó mal, pero entonces se repitió. Una risa más corta, seguida de otra y otra. No era solo un niño, eran varios,
un grupo entero. El eco de esas risas retumbó entre las paredes como si viajara a través de los salones vacíos, chocando contra las ventanas, rebotando hacia mí. La piel de mis brazos se erizó de inmediato. Tragué saliva y avancé, iluminando cada puerta. Todas estaban cerradas con candado, aseguradas, exactamente como yo mismo las había dejado la tarde anterior. Pero la risa continuaba, junto con el sonido claro de pequeños pasos, livianos, como los de niños jugando descalzos o con zapatos de goma. Los pasos parecían correr de un lado a otro, junto a las paredes, a veces a mi izquierda, otras a la derecha. De pronto, sentí que venían de los dos lados al mismo tiempo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz tembló un poco. Mi voz resonó por el pasillo vacío, chocando contra los muros. No hubo respuesta inmediata, solo silencio, y luego carcajadas, como si su silencio hubiese sido deliberado, como si esperaran a que yo hablara para burlarse. El sonido me guiaba como si se moviera de salón en salón, como si me invitara a seguirlo, o peor aún, como si jugara conmigo. Avancé en dirección al patio central. La puerta que daba a ese lugar estaba abierta como siempre. Me detuve en el marco por un instante, dudando si salir o no, pero las risas parecían venir justo de ahí. Respiré hondo, di un paso hacia el exterior y levanté la linterna. El patio estaba iluminado apenas por la luz de la luna, que caía desde un cielo nublado. El lugar estaba cubierto de hojas secas, bancos oxidados y un columpio que apenas se balanceaba con el viento. De repente los vi, pequeñas siluetas corriendo de un lado al otro del patio. Eran sombras menudas, del tamaño de niños de primaria. No tenían rostros, no tenían detalles, eran figuras oscuras, opacas, como si la luz no pudiera tocarlas, pero su forma, sus movimientos, eran inconfundibles. Eran niños corriendo, persiguiéndose, tropezando entre ellos, jugando. El aire se volvió más frío, mucho más frío. Un olor penetrante a polvo, a madera quemada, a humedad, me invadió los pulmones. Las sombras se movían rápidamente, pero ninguna de ellas producía ruido, ningún paso, ninguna voz, solo la risa las acompañaba. Di un paso más y entonces escuché. «Ven a jugar», dijo una vocecita a mi lado. Era la voz clara de un niño pequeño, un niño de no más de 6 o 7 años. Luego, otra voz se unió, y otra. En cuestión de segundos, un coro de risas infantiles llenó el aire. Mi respiración se aceleró. Sentí como el frío se me colaba por el cuello de la camisa. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atoraron en mi garganta, así que levanté la linterna y apunté directamente hacia donde estaban las siluetas. El patio estaba vacío, no había nadie, ni una sombra, ni un solo movimiento. Pero las risas continuaban, ahora alrededor de mí, como si hubieran formado un círculo acercándose desde distintos puntos. Cada risa se escuchaba más cercana que la anterior. Algunas parecían venir desde arriba, como si estuvieran en el techo. Otras, desde detrás de mí, otras a mis espaldas, lo suficientemente cerca como para sentir un ligero soplo frío en la nuca. Retrocedí unos pasos torpes, casi tropezando, arrastrando las hojas secas del piso. Quería correr, pero mis piernas no paraban de temblar. La sensación era insoportable, el ruido, la risa, la presencia invisible que me rodeaba. Regresé al interior del edificio, cerrando la puerta del patio de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Corrí hacia la caseta de vigilancia y me encerré ahí, tratando de recuperar el aliento. Por unos minutos reinó el silencio, un silencio tenso, como si el edificio contuviera la respiración junto conmigo. Pero no duró. Primero escuché pasos en los pasillos, pasos pequeños, rápidos, como si un grupo de niños estuviera corriendo en dirección a la entrada principal, y el sonido se detuvo frente a mi caseta. Luego vinieron las risas. Esas risas agudas, rápidas, demasiado cercanas, como si estuvieran pegadas al cristal de la ventana. Después, golpes suaves en la puerta, 1, 2, 3, como si tocaran con los nudillos, suaves pero insistentes.
Tragué saliva, me armé de valor y abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. El aire frío me golpeó de frente, pero no había nadie ahí. Vi, sin embargo, unas pequeñas huellas de polvo, huellas diminutas, como de zapatos escolares que marcaban el piso y se alejaban hacia el pasillo de la derecha. Seguí algunas con la mirada, pero se desvanecían después de unos metros, como si nunca hubieran estado ahí en realidad. Volví a entrar en la caseta, aseguré la puerta y traté de convencerme de que todo era mi imaginación. Cansancio acumulado, el eco del edificio, la sugestión. Algo tenía que explicar aquello. Pero la noche estaba lejos de terminar. Cada vez que intentaba cerrar los ojos escuchaba algo distinto. A veces pasos en el techo, a veces pequeños golpeteos en las paredes. En una ocasión escuché cómo arrastraban algo pesado por el pasillo, como si movieran un banco o un pupitre. Y otras veces escuchaba sus voces, voces que empezaban como susurros, risas breves, luego canciones infantiles antiguas, de esas que escuchaba cuando yo mismo era niño. En un momento escuché una frase tan cerca de mi oído que sentía el aliento sobre mi cuello. «Quédate a jugar». Me levanté de un salto, tirando la silla. Revisé la caseta de arriba a abajo, no había nadie, no había dónde esconderse, pero la sensación de que alguien estaba ahí conmigo no desapareció. El resto de la noche fue un tormento interminable, no recuerdo haberme sentado ni un minuto más. Caminaba de un lado para otro dentro de la caseta, mirando la puerta, mirando las ventanas, intentando distraerme, intentando no escuchar, pero era imposible. Cuando finalmente amaneció, salí del edificio casi corriendo. Mi supervisor ya estaba ahí, revisando unas cajas. Al verme, se sorprendió. «Estás pálido», me dijo. «¿Qué te pasó?» No pude contenerme, le conté todo, cada detalle. Esperaba que se riera, que pensara que estaba exagerando, que me dijera que solo estaba sugestionado. Pero cuando terminé, él no sonrió, solo suspiró hondo, se pasó la mano por el rostro y dijo: «No eres el primero». Me quedé inmóvil. «Muchos guardias no aguantan ni una sola semana aquí», continuó. «Siempre pasa lo mismo. Ruidos, risas, voces infantiles. Esa escuela cerró después del incendio del ala norte. Oficialmente no murió nadie, pero todos sabemos que eso no es completamente cierto. Hubo niños atrapados en un salón. Nadie lo dice, nadie lo escribe, pero lo sabemos». Sentí que un peso enorme caía sobre mí. Esas risas no eran imaginación, esas sombras no eran ilusiones, esos pasos no eran eco, eran ellos. Eran los pequeños que nunca lograron salir, niños que aún siguen corriendo por los pasillos, que aún buscan a alguien que acepte su invitación a jugar. Esa noche fue la última que trabajé ahí. Renuncié ese mismo día. Pero a veces, cuando paso cerca del edificio, creo escuchar esa risa otra vez, esa risa dulce e inocente, fuera del lugar, fuera del tiempo, capaz de helar la sangre más que cualquier grito. La risa de un niño suele traer alegría. Es un símbolo de vida, de inocencia, de luz, pero en la oscuridad de un edificio abandonado, en un lugar marcado por la tragedia, ese mismo sonido puede convertirse en un recordatorio de lo que nunca debió ocurrir. Hay sonidos que pertenecen al día y que no deberían escucharse jamás en la noche, porque cuando las risas regresan en la madrugada, no importa si vienen de la memoria o de algo imposible, tienen el poder de helarnos la sangre. Y a veces basta una sola risa en la oscuridad para nunca volver a dormir tranquilo. Gracias por escuchar y dejar que el misterio te acompañe. Soy tu amigo Noctis, una voz en la oscuridad, y te espero en la próxima historia. Hasta entonces, no olvides, incluso en el silencio, la oscuridad siempre habla.